El impacto de alguna manera en Argentina de las elecciones en Venezuela perdón, y la incertidumbre, ¿no?, que se genera a partir de la falta de confirmación, ¿no?, de lo que Maduro dice. Dice, ¿no?, que ganó. Dice que ganó. Se necesita la papeleta, ¿no?, básicamente. Bueno, vamos a hablar con Saúl Torres, él es periodista venezolano, está en Táchira, que es donde falleció una persona en este proceso electoral. Ya son 2 muertos que hay en Venezuela, 46 heridos, la verdad que es una locura. Estamos hablando de un proceso democrático, donde esto no debería suceder bajo ningún aspecto. Saúl, buen día, gracias por atendernos. Hola, muy buenos días, José. ¿Cómo estás? Donde yo vivo la situación está muy tranquila, sin embargo en otras regiones del país las protestas están bastante avanzadas y hay, digámoslo, encuentros entre ciudadanos y entes parapoliciales y también con la Guardia Nacional y la policía aquí alrededor de todo el país. Sigue la tensión entonces en distintos puntos de Venezuela frente a esta falta de confirmación, ¿no? Digo, es lo que recién decíamos, falta el papel, falta que te muestren las pruebas que esto que se ha anunciado por parte de Maduro de su victoria por más del 50%, realmente existió, sobre todo con una oposición que dice que ganaron con más de un 70%. Pues la confirmación se ha dado por parte de la oposición, porque, digámoslo, las máquinas electorales arrojan un comprobante posteriormente, después de que termina la elección, y ese comprobante le queda a los testigos de los partidos políticos y, digamos, la oposición ha hecho un trabajo bastante grande para recolectarlos, digitalizarlos y subirlos a una página web que está actualmente en ese momento en internet, y donde todas las actas de todas las mesas de votación existen los comprobantes de los resultados certeros que se dieron por parte de la elección. Digamos, las pruebas de las actas de votación se están dando por parte de la oposición. Sin embargo, se le está exigiendo al Consejo Nacional Electoral que muestren las actas, que suban las actas a la página oficial del Consejo Nacional Electoral, y no ha habido respuesta. Digámoslo, el gobierno de Nicolás Maduro no quiere mostrar las pruebas reales de los resultados, o sea, las pruebas de las actas que confirman esta situación. Entonces, esto es lo que mantiene al país en vilo. Sin embargo, las pruebas del triunfo del candidato Edmundo González, que es el candidato de oposición, están. Por eso es que suceden todas estas protestas en la calle. Saúl, ¿la oposición dice que ganó por el 70%? Sí, el triunfo es del 70%, con alrededor de 6.200.000 votos. ¿Y eso te resulta verosímil, ese número, digamos, en una elección donde el chavismo se supone que conserva una base de adherentes? Sí, digamos lo que el chavismo conserva una base y está bastante bien organizado a través digámoslo, de unos grupos comunales que aquí se les denomina VC. Sin embargo, a nivel en la calle, las personas ya tienen demasiado descontento con el gobierno de Nicolás Maduro por todo el tema económico, por todo el tema político, por el tema de represión. Y de verdad que el día de la elección, yo personalmente asistí a los centros de votación y uno pues podía ver la situación en la calle, en que se veían pocas personas adeptas al gobierno. Mientras tanto, las personas que forman parte de la oposición o que se identifican como oposición son muchísimas. Incluso así, personas que viven en la misma localidad donde yo formo parte, que tiempo atrás fueron personas chavistas, ellos mismos dicen que, bueno, que están cansados y que quieren un cambio, y no tienen miedo de decirlo, de que, bueno, no, ya yo no apoyo al gobierno y estoy votando por el candidato de oposición porque necesito un cambio en el país. A mí el número me parece verosímil, no solo por lo que veo en la calle, sino porque, bueno, también se está demostrando lo que es este proceso de fraude electoral a través de las pruebas que son las actas que arrojan las mismas máquinas de votación. ¿Y cuál es el camino si se prueba ese fraude? ¿Cómo se sigue institucionalmente, quiero decir? Pues digamos lo que
El día de ayer fue un día con bastante incertidumbre porque el gobierno dio los resultados que ustedes conocen del 51%. Y el día de ayer la oposición no se había manifestado todavía. María Corina Machado y Edmundo González, que son los principales líderes de oposición, no habían dado ningún tipo de digamos, no habían dado la rueda de prensa, y la gente aquí en Venezuela se hacía la misma pregunta: ¿qué vamos a hacer? Los líderes no nos están diciendo qué hacer. Sin embargo, con la confirmación de esta página web y con la confirmación de la recolección de todas las actas, el proceso a seguir institucional debería ser que ellos asistan al Consejo Nacional Electoral con todas las pruebas y así poder demostrar institucionalmente el fraude. Sin embargo, las instituciones aquí en Venezuela están totalmente parcializadas. O sea, claro. ¿Ante quién lo estás presentando? Entonces, esa es o sea, el Consejo Electoral, ¿a quién representa, no? Digo. Sí, de hecho el presidente del Consejo Nacional Electoral se llama Elvis Amoroso, y años atrás esta fue la misma persona que inhabilitó a los candidatos políticos de oposición. Entonces, digamos lo que todas las instituciones aquí en Venezuela, tanto el ente electoral como la Asamblea Nacional, la Guardia Nacional también, y por supuesto el ente, digámoslo, el Ejecutivo, están totalmente tomados por el chavismo. Y bueno, en este momento pues se está demostrando la situación de fraude, pero digámoslo, no se sabe qué vaya a pasar cuando la oposición asista a la institución del Consejo Nacional Electoral. De hecho, hay una falta de transparencia increíble en el Consejo Nacional Electoral, porque a los testigos de los movimientos de oposición no se les permitió pasar para que vieran la recepción de resultados, porque es que los resultados son fraudulentos. Entonces, esa es un poco la situación compleja que se tiene aquí adentro de Venezuela en este momento. Claro, o sea, por más que se demuestre el fraude, es muy difícil también que después, digamos, teniendo que presentarlo al Consejo Electoral, que se va a decir que no. Se va a decir que no. Ahora, ¿cómo ves que va a seguir esto a nivel de la presión internacional en todo caso, ¿no? Porque si ese es el otro camino, que el resto de los países de alguna manera aíslen la OEA, digamos, ¿no? Le planteen a Venezuela que tiene que revisar esta situación. Pues bueno, principalmente Venezuela hace ya muchos años que no, hace unos 4 o 5 años, si no me equivoco, sí, que ya no pertenece a la OEA, abandonó este ente. Sin embargo, pues el gobierno de Maduro tiene unos aliados ideológicos, que se podría pensar ideológicos inmediatos, que como sería Lula da Silva y el presidente Petro en Colombia. Sin embargo, ellos no se han manifestado positivamente, claro, en apoyo a lo que está pasando, porque es un fraude electoral evidente. Entonces, digamos lo que internacionalmente se han quedado solos. Los únicos gobiernos que han dado su apoyo a Nicolás Maduro han sido Cuba, Bolivia, Irán, digámoslo, algunos gobiernos a nivel internacional que están muy mal posicionados. En el caso de Cuba e Irán, que a nivel democrático dejan mucho que decir. Entonces, digamos, en la región latinoamericana no hay gobierno que se esté posicionando junto a Maduro. La presión internacional de que muestren los resultados de que muestren los resultados de la elección a través de la verificación, porque no se ha dado, la gente no puede verificar en la página web del CNE. La presión está siendo bastante, entonces, tanto interna como externa. Entonces, digamos lo que el gobierno se está quedando solo. Ahora, perdón, Saúl, pero pienso distintos escenarios. Digo, por ejemplo, no pasa nada, queda Maduro como presidente. ¿Cómo se gobierna con un pueblo completamente en contra, sabiendo que, o sea, consciente que el presidente que está en ese momento se quedó por capricho y cagándose en todas las instituciones democráticas, había así por haber? ¿Cómo se hace? ¿Qué Venezuela les espera? Digo, ya la que tienen es terrible, imagínate, o sea, ¿qué se viene? Pues la verdad, la gobernanza como tal dentro de Venezuela, yo veo un escenario bastante difícil, pero yo asumo que ellos esperan hacerlo a través de la mano dura, hacerlo a través de la represión y hacerlo a través del miedo, porque
porque aquí en Venezuela, digámoslo, no se tiene tanto miedo, la gente no tiene miedo a los cuerpos de seguridad, como es la Guardia Nacional. Claro. Ellos, digámoslo, pueden un poco mediar. Sin embargo, hay cuerpos parapoliciales, los llamados colectivos, que están bien organizados en todas las regiones del país, tanto en la capital como en las capitales de los estados. Y asimismo, por ejemplo, yo vivo en una región, digamos, un poco más alejada. No es rural, pero no es una región capital dentro de la provincia donde vivo. Entonces, incluso aquí en mi ciudad, que es una ciudad alrededor de 20.000 habitantes, ellos tienen un grupo bien organizado y que está bien identificado y que poseen armamento. Entonces, esa sería la única forma en la que yo vería que sería posible una gobernabilidad a través de la represión y a través del miedo. Ahora, Sin embargo, otra cosa que me gusta, viste, yo siempre pienso un poco con el vaso medio lleno, me gusta pensar que está el vaso medio lleno y por momentos digo, ¿será que Maduro está preparando su salida, viviendo cómo va a ser para salir de esta situación, dada que ya esto fue imposible de disimular, imposible de engañar? O sea, ya está, el pueblo venezolano se despertó y se cansó y está harto y no tiene miedo. Entonces, es distinto al pueblo venezolano de hace 15, 20 años atrás, el que apareció el domingo en las urnas, ¿no? Y el que está apareciendo en las calles estos días. Digo, ¿será que Maduro está pensando la forma? Hablará con el pajarito, a ver si le dice cómo ir, bueno, nada, despidiéndose. pues la verdad, para nosotros que somos periodistas, personas que estamos en la calle, es muy difícil saber verdaderamente si él está preparando su salida. Sin embargo, lo que se oye a nivel de los líderes de la oposición, lo que ellos han manifestado en ruedas de prensa, y eso es que se está llevando una negociación efectivamente con Nicolás Maduro, pero hasta el día de hoy no ha dado resultados. Sin embargo, pues el tiempo es muy corto aún. Tan solo han pasado 2 días de la elección. Entonces, quizá con el transcurso de los días se pueda ver otro panorama, pero a día de hoy no es imposible decirlo. Yo no podría decir si él está preparando su salida, porque pues la verdad es que uno no tiene tanta información. Sin embargo, el día de ayer el presidente Nicolás Maduro estuvo en rueda de prensa y lo que se oía era que ellos iban a defender estos resultados fraudulentos que dieron ante el CNE. Incluso llamaron a sus adeptos a salir a las calles. Entonces, el día de hoy lo que veremos en Venezuela es una especie de enfrentamiento entre los colectivos y todos estos entes parapoliciales que maneja el gobierno y las personas que salen a la calle a reclamar la situación de fraude. Ese es el escenario para el día de hoy. Quería hacerte una pregunta. Hubo un momento en Venezuela, si no recuerdo mal, que hubo un doble gobierno. Por un lado estaba el gobierno de Maduro y por otro lado estaba Enrique Capriles. ¿Esta situación podría volver a darse? Guaidó era. Guaidó. Cuando hubo la situación de doble gobierno, el que se encontraba por parte de la oposición era Juan Guaidó. Sí. Juan Guaidó. Enrique Capriles no fue quizá unos años más atrás, pero no. Esta fue en la época entre el 2017 y 2019, en el que se llamó que hubo un gobierno interino. Sin embargo, la situación es totalmente diferente, porque la situación es totalmente diferente porque en ese momento, digámoslo, Juan Guaidó tenía la estructura de una Asamblea Nacional, que fue reemplazada por una Asamblea Nacional Constituyente chavista, que se denominó constituyente, pero que al final no terminó por crear ninguna constitución. Entonces, en ese momento habían, digámoslo, en la estructura legal, dos gobiernos, pero de facto solo había uno, que era el gobierno de Nicolás Maduro. O sea, de facto siempre ha habido un solo gobierno. Digamos, la oposición siempre manejó durante años esta tesis de la ilegitimidad del gobierno y de la legitimidad del gobierno de la Asamblea Nacional electa en el año 2015, pero digámoslo, a nivel de poder real, esta situación nunca se llevó a cabo porque el gobierno de Nicolás Maduro siempre mantuvo el poder.
y yo creo que no se va a repetir de esa forma porque lo que se ve ahorita es que es un fraude evidente y es un gobierno que está tomando por la vía ilegítima su posición dentro. Entonces, digamos lo que no va a haber dos gobiernos, sino va a haber un solo de facto, pero un gobierno dictatorial y autoritario. Así es. Saúl, gracias por esta comunicación. Un gobierno dictatorial. Exacto. Bueno, ojalá que se sepa realmente la votación, cómo fue, quién es el real ganador y que la salida, en caso de darse de Maduro, sea de forma pacífica para todo el pueblo venezolano. Gracias. Bueno, muchas gracias también a ustedes, Radio Splendid, por el espacio y espero que sigan teniendo un buen día. Gracias, igualmente para vos. Saúl Torres, periodista de Venezuela, pasaba por esta hermosa mañana.